ahora imposible, ¿no? Comenzar en Lanzaba, además con el estreno hasta goleador de muchos de ellos. Sí. Bueno, obviamente empezar ganando aquí en casa era importante, lo sabíamos. Creo que además la gente que vino, la afición, disfrutó. El equipo hace 4 goles, es verdad que nos hacen 2. Pero bueno, ojalá siga la línea y sigamos sumando de 3 en 3 aquí en casa y que la gente siga también disfrutando y enganchada como se vio hoy, ¿no? Que la verdad que me presta ver a la gente así en Ganzábal. Costó, da la sensación de que costó poco, ¿no? Entiendas lo que te quiere decir, sobre todo en la segunda parte, un equipo que estaba un poquito más roto. Yo creo que, bueno, la clave del partido, si no me lo dices tú otra cosa, parece el haber marcado el 2-1 después del empate de ellos en apenas 15 segundos. Sí, a ver, yo creo que el partido es más igualado de lo que el marcador refleja, o sea que con 4-1 parece que hubo más superioridad del Langreo que la que realmente hubo. Yo creo que hay 2 momentos claves, uno es ese, después del empate de ellos pues sacamos de centro una jugada que no es casualidad, ¿no? Al final sabíamos que jugando directo ahí sobre Pablo íbamos a ganar la segunda, teníamos pautado jugar directo sobre saque de centro y joder, tenemos la suerte de hacer el gol. Creo que más importante todavía es el hecho de que ellos fallan el penalti con 2-1, que hubiera supuesto el 2-2 y el partido hubiera cambiado. Ya te digo, no tuve la sensación de que nos costara poco. Se sufre en el banquillo, incluso con el 4-1, con el 4-2. Bueno, espero sufrir menos o ir aclimatándome al puesto un poco mejor, porque la verdad que hoy se pasa mal. Sacamos una foto al periódico mañana y vamos a la Unión Popular de Langreo primero. Hombre, ya sé que vale poco, pero... Totalmente anecdótico. Claro que, repito, presta a ver al equipo ahí arriba, pero a una jornada y lo importante era ganar hoy, 3 puntos más cerca del objetivo, que todos sabemos cuál es, y a partir de ahí pues disfrutar hoy y mañana pues pensar ya en el partido de Ávila que tenemos el domingo. En la radio, en la retransmisión, dije alguna barbaridad, sobre todo de Pablo Álvarez. Yo no sé qué le disteis de comer a Pablo Álvarez durante todo el verano, pero es que hoy aquí en Lanzaba lo que dio fue una auténtica exhibición. Sí, a ver, Pablo es un jugador que el año pasado, pues yo creo que tuvo pocos minutos, no por demérito de él, sino porque el equipo estaba bien, había competencia, llegó en el mercado de invierno con el equipo ya hecho y al final, bueno, pues tuvo menos minutos y quizás en una posición que no era la de él. Pabli, yo tengo una confianza plena en él, ya lo habéis visto, es un chaval excepcional que trabaja, que no levanta la voz, que lo pones de pivote, te rinde, lo pones de media punta, mejor todavía, lo pones en banda, se puede meter para adentro y asociarse. Bueno, conozco a Pablo, sé lo que puede dar y de verdad tenía mucha confianza en él, no me cuelgo la medalla, pero de verdad que no me sorprende el rendimiento que está dando porque ya te digo, teníamos mucha confianza en él y creo que ha ganado peso en el equipo, ha ganado confianza y yo creo que va a hacer un gran año y nos va a dar muchísimo. Las asistencias que dio él y bueno, los goleadores, ¿no? Que llegar y enfundarse la camiseta de un Popular de Langreo por primera vez en la temporada regular y marcar Anderson Teles, marcar Pablo Pérez, bueno, que te da siempre esa satisfacción a los Menéndez, ¿no? Todos los que han marcado, como digo, pues te da esa satisfacción también por ellos, ¿no? Sí, me alegro por ellos, me alegro a nivel individual por cada uno de ellos, a nivel colectivo porque, bueno, no habíamos hecho muchos goles durante la pretemporada y era algo que quizás, pues bueno, había ese run, esa falta de confianza, pero yo creo que hoy los 4 de arriba, cuando digo los 4 de arriba digo las 2 bandas, Breñé en la media punta, Bander arriba. Y luego fuimos muy ganadores de duelos en última línea, cada vez que metíamos el balón allá al espacio, a los duelos con centrales, con laterales de ellos, Bander ganó prácticamente todos los duelos, no solo los goles, trabajo que hizo excepcional, Breñé, Pablo Pérez allí en balones al espacio, balones al duelo nos da muchísimo también. Entonces, bueno, yo creo que hoy supimos leer bien el partido, cuando demandaba jugar directo, jugamos directo, cuando tocó darle pausa, al final pues David, Keko, los pivotes, lo que dices de Pablo y de José, supieron leer esas fases del partido donde requeríamos un poco más de pie, un poco más de calma y en líneas generales pues obviamente contentísimo con los chavales porque se lo merecen, son un grupo más allá de lo deportivo, en lo personal, excepcionales. ¿Soñabas con un inicio así en tu imaginación, en tu cabeza?
Hombre, suelo previsualizar cosas buenas, entonces sí que no sé si soñar, pero sí que contaba con o deseaba ganar hoy en Ganzábal, como no lo voy a desear. El problema es que cuando tienes que visualizar el ganar y cosas positivas, pues tienes que estar preparado también, bueno, para que el partido no salga como tú pretendes. Hoy salió como nosotros pretendíamos, salir, apretar alto, los primeros 10-15 minutos ser intensos, hicimos un gol rápido, es verdad que nos empatan, pero volvemos a ser verticales, volvemos a ser, a demostrar que vamos a por el partido. Creo que el segundo gol refleja muy bien lo que quiero que sea este equipo. Es decir, si podemos llegar en 3-4 contactos a campo rival, vamos a llegar mejor que en 8. ¿Qué pasa? Que a veces requerirá jugar 8, 10, 12 y ahí esas lecturas del partido creo que poco a poco vamos identificándolas. Y repito, hoy en líneas generales identificamos muy bien esos momentos del partido cuando requerían ser más directos, cuando requería tener más pie, y al final yo creo que, bueno, que a los puntos creo que somos justos vencedores hoy aquí. La última, Pablo. El año pasado se ganó todo prácticamente en Ganzábal durante la primera vuelta, luego en la segunda costó Dios que ayuda, prácticamente no se ganó nada en toda la segunda vuelta. Bueno, quizás los rivales vinieron un poquito a encerrarse a Ganzábal en esa segunda parte de la temporada. Con este comienzo que acabáis de tener ahora mismo en casa, quizás el siguiente partido que tengamos aquí no sea igual que este. No lo sé, el siguiente partido en casa, si no me equivoco, es Valladolid Promesas. Va a ser un contexto totalmente distinto. No creo que Valladolid Promesas venga aquí a encerrarse. Ya te digo, muy del cholo, pero partido a partido. Vamos a pensar en Ávila y dentro de 2 semanas pensaremos el contexto que nos espera aquí contra un filial como es el Valladolid Promesas.